Vamos a estudiar el capítulo 13 de Mateo. Les voy a pedir que abran sus Biblias en este capítulo 13 de Mateo, donde hay 7 parábolas. Hay 7 parábolas que vamos a estudiar. La primera es la parábola del sembrador. La segunda es la parábola del trigo y la cizaña. La tercera es la de la semilla de mostaza. La de la levadura, el tesoro escondido, la perla de gran precio y la red. Hoy vamos a comenzar a estudiar la parábola del sembrador. Y quiero darles un poco del contexto en que fueron dadas estas parábolas para entender más qué fue lo que originó que Jesús las diera en ese momento, ¿verdad? Como se relata en el capítulo 12 de Mateo, el anterior a este, Jesús había estado predicando su mensaje ese día y la situación con los judíos había llegado a un punto pues verdaderamente hostil. Ese día sucedieron algunas cosas, ¿verdad? Jesús había comenzado su día practicando un exorcismo a un endemoniado. Y los judíos, cuando vieron esto, dijeron que lo había hecho con el poder de Satanás. Entonces, aparte, Jesús fue acusado de blasfemia. Después le pidieron a Jesús que les diera una señal para que les demostrara que Él era el Mesías. Fue cuando Jesús les dijo que, ellos tendrían una señal que verían en unos cuantos días más y se acordarían precisamente del profeta Jonás, ¿verdad? Finalmente, por si esto fuera poco, Jesús había tenido un conflicto con su familia. Ellos habían tratado de interrumpir su trabajo con una buena intención, ¿verdad? Pero sin darle la importancia a lo que estaba haciendo. Bueno, así comenzó Jesús su día. Vamos a leer precisamente este pasaje que está en Mateo 13. Vamos a leer los versículos del 1 al 9. Dice así: Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Bueno, cuando Mateo habla de aquel día, se refiere precisamente a este día tan complicado que tuvo Jesús. Más tarde, dice este pasaje, él salió de la casa donde estaba y se fue a la playa para seguir predicando desde una barca. Si nosotros leemos los evangelios, vemos esta práctica como una constante en su vida. Jesús hacía esto, se iba a la orilla del mar y se subía a una barca y desde ahí predicaba. Así, pues era una forma de evitar los amontonamientos, ¿verdad? Y era una forma a través de la cual todos lo podían oír y ver sin ningún problema. ¿Ok? Bueno, entonces vemos en el versículo 3 dice que él desde ese momento empezó a hablar muchas cosas a través de parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar.
Aquí Jesús comenzó a enseñar siete parábolas. Y como les decía, hoy estudiaremos la primera, que es la parábola del sembrador. ¿Qué es una parábola? Bueno, una parábola es una forma de hablar a través de un ejemplo cotidiano, ¿verdad? Y las parábolas están llenas de eventos que todos conocían, ¿verdad? De eventos familiares para los oyentes. Y Jesús daba una parábola que podía ser el reflejo de una situación real o podía ser una situación inventada con la finalidad precisamente de que a través de una ilustración de algún evento cotidiano pudiera dar una enseñanza espiritual. Esta no era la primera vez que Jesús hablaba de esta forma, pero anteriormente solamente lo había hecho como una forma de ilustrar su discurso. En este caso, y de aquí en adelante, Jesús enseñaría muchas cosas más a través de este método didáctico que es la parábola, la cual sería, como vamos a ver, sería una forma velada de decir las cosas. La oportunidad de oír las verdades del Evangelio, ¿verdad? Y todas las revelaciones que este contiene habían sido dadas en forma clara y llana anteriormente, pero esta forma de hablar ya había terminado. Ahora, a partir de este momento, Jesús solo hablaría para aquellos que tuvieran un corazón dispuesto. Solo los que hubieran acumulado y aceptado a través de estos 3 años la enseñanza de Jesús podrían entender las parábolas de Jesús. Los demás se quedarían únicamente con la anécdota, ¿verdad? Pero no podrían accesar a la enseñanza que había detrás de todo esto. Como termina Jesús el versículo que les leí, decía: el que tiene oídos para oír, oiga. Pero no todos tenían oídos para oír, por eso no todos recibirían la enseñanza espiritual de estas parábolas. Esta forma de hablar se me figura como cuando tú estás en una reunión, ¿verdad?, entre conocidos, y alguien de pronto recuerda una situación jocosa, ¿verdad?, y todos se ríen, pero solamente se ríen los que estuvieron ahí, ¿verdad? Los que vivieron esa situación, los demás oyen, no saben de qué está riendo uno, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque ellos no estaban ahí, ¿no? Entonces, para que no crean que estamos locos, les decimos es que este es un chiste local. Es decir, solo aquellos que estuvieron ahí lo pueden entender y solamente ellos pues lo pueden disfrutar. Esto era exactamente lo mismo. Jesús a partir de este momento va a dar un discurso donde solo aquellos que estaban preparados para entenderlo lo iban a entender. ¿Ok? Entonces, esta forma de hablar, Jesús le está enfocando precisamente hacia sus discípulos. Ellos eran los únicos que iban a tener estas características para entender. ¿Por qué? Porque los demás habían tenido acceso a las enseñanzas de Jesús, pero ¿qué había pasado? Ellos la habían rechazado completamente. Ellos no habían aceptado a Jesús como su Mesías, ¿verdad? Y con ello, pues habían perdido la oportunidad de creer. Y en esta última etapa de la vida de Jesús, pues Jesús deja de compartir el Evangelio con ellos y ahora se dirige únicamente a los que lo podían entender, es decir, a sus discípulos. Esto es algo tremendo, ¿verdad? Esto es algo tremendo porque durante 3 años prácticamente todos estos judíos, y con judíos quiero decir la clase religiosa de esos tiempos, ¿verdad?, ellos habían rechazado a el Jesús como su Mesías. Esta es una situación que hasta la fecha se sigue conservando a 2000 años de que Jesús se presentó como Mesías. La gran mayoría del pueblo judío lo sigue rechazando, ¿verdad? Ellos están esperando a un otro Mesías que no es Jesús. Sin embargo,
dentro de toda esta clase religiosa judía que existe en la actualidad, hay muchos que se están convirtiendo, gracias a Dios, en estos últimos años. Bueno, este rechazo que tuvo el pueblo judío en ese entonces con Jesús fue un rechazo definitivo, ¿verdad? Y fue un rechazo que ellos no entendían qué consecuencias les traería. Ellos no sabían si Dios les daría otra oportunidad para creer. Precisamente este rechazo propició el momento exacto para que Jesús comenzara su discurso diciendo: el sembrador salió a sembrar. Esta parábola en especial les iba a enseñar a sus discípulos acerca de los diferentes tipos de personas, pensamientos y actitudes con las que ellos se iban a enfrentar en un futuro cercano cuando comenzaran a predicar el Evangelio. El rechazo que provocó esto, pues es una situación muy fuerte, ¿verdad? Porque la gente no alcanza a ver la gravedad de lo que es rechazar a Cristo. Yo recuerdo el caso de un amigo al que le prediqué el Evangelio cuando ambos éramos muy jóvenes. Yo me acuerdo que él escuchó claramente el plan de salvación, ¿verdad? Y al final, pues yo le pregunté que qué opinaba. Yo recuerdo que él se quedó muy pensativo y me dijo: mira, Jaime, yo sé que en algún momento de mi vida tendré que aceptar a Cristo, pero no en este momento. Mucho tiempo después supe por otro amigo que José Luis acaba de morir. Él murió muy joven y pues en verdad yo ya no supe si él había tomado la decisión de aceptar a Cristo. Lo que sí puedo decir es que en su momento Dios le dio la oportunidad de hacerlo, ¿verdad? De la misma forma como Dios nos da esta oportunidad a todos en algún momento de nuestras vidas. Yo sé que mucha gente se encuentra de pronto con Cristo, ¿verdad? Alguien llega a hablarles del mensaje, pero no lo toman en serio, no le dan la importancia que tiene, le dan la vuelta, o en el mejor de los casos dicen que lo pensarán, pero el tiempo pasa y para el caso es lo mismo. Finalmente ellos rechazan a Dios, que es lo que está detrás de rechazar el Evangelio. El que rechaza a Cristo, dice la Biblia, está rechazando a Dios. Bien, ¿por qué decidió Jesús hablar por parábolas? Bueno, como ya les comenté, en primer lugar, porque a Jesús ya lo habían rechazado rotundamente los judíos. Y el texto nos da a entender que ya habían cometido o estaban a punto de cometer el pecado imperdonable, que es el único pecado que Dios no puede perdonar, porque este es el pecado de rechazar a Dios. Entonces, cualquier pecado que el hombre cometa puede ser perdonado por Dios, pero el único pecado que Dios no puede perdonar es el pecado de rechazarlo a Él. Entonces, como dice Mateo 13:13, dice: por eso Jesús les habló por parábolas,
porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. ¿Por qué? Porque ellos en su corazón ya habían rechazado a Jesucristo. El segundo motivo por el cual Jesús comenzó a hablar por parábolas es porque Dios quiso revelar de esta forma misterios jamás revelados antes. Como dice Mateo 13, 34 y 35, dice así: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Es decir, las enseñanzas que hay detrás de las parábolas son enseñanzas únicas, enseñanzas que no habían sido reveladas antes, y Jesús decidió darlas a conocer a través de este método. El tercer motivo fue por compasión. Si Jesús hubiera seguido dando más enseñanza a esos corazones insensibles, lo único que hubiera logrado sería que se endurecieran más. Es decir, aquí hay una enseñanza tremenda. A veces nosotros debemos de callar y dejar, como dice en un texto, en una forma muy fuerte, dice, dejar de estar echando nuestras perlas a los cerdos. Hay un momento en que hay gente tan negativa, tan opuesta, tan dura al Evangelio, que dice Dios que hay un momento en que ya debes de dejar de hacerlo, porque su actitud es tan negativa que lo único que vas a lograr si sigues hablando con ellos es endurecer más y más sus corazones. Entonces llega un momento en que ya debes de callar. Y esto llegó, a este punto llegaron esos judíos. Ya no tenía Dios que seguirles dando más información porque se iban a endurecer más. Y acuérdate que la Biblia nos da algunos ejemplos de esto. Por ejemplo, el faraón de Egipto, fue una persona que se endureció mucho. Y entonces ya la palabra dejó de hacer efecto sobre él. Y obviamente Dios tuvo que tomar otras cosas, otros medios. Recordamos, por ejemplo, a Pilato. Pilato estuvo en la presencia misma de Jesús y en un momento se dirigió a él, ¿verdad? Y le preguntó a Jesús cuál era la verdad. Pero en vez de quedarse a oírla, dice el texto que se dio la vuelta y se marchó. Ya estaban negados a oír la palabra de Dios. Y lo mismo le pasó a Pablo cuando se enfrentó a Félix, ¿verdad? Llegó un momento en que Félix escuchó bien, pero dejó de tener una buena actitud, y entonces Pablo ya dejó de hablar, porque lo único que estaba logrando era endurecer el corazón de él. Dice Mateo 13:15, hablando precisamente de este pueblo judío endurecido. Dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Es decir, ya no puedo hacer nada. El corazón está tan engrosado, ¿verdad? Está tan lleno de grasa, están tan gruesas sus paredes que ya no entienden, ya no se pueden convertir, ya no los puedo sanar. Tremendo, o sea, ya llegar a esto es una situación verdaderamente difícil.
Así que, pues podemos decir que hablar por medio de parábolas, pues también fue un acto de misericordia por parte de Dios ante estas personas que ya se habían negado a oír el Evangelio. Bueno, antes de continuar con esta explicación, hay 3 preguntas que surgen naturalmente. ¿Quién es el sembrador? ¿Qué es lo que siembra? ¿Y en dónde siembra? Bueno, el sembrador es toda aquella persona que en algún momento fue tierra y en ella se sembró una semilla. Esta semilla dio su fruto y la persona se convirtió, se reconcilió con Dios y a partir de ese momento dejó de ser tierra para convertirse en un sembrador. Es decir, un sembrador es cualquier creyente verdadero que asume su compromiso de trabajar para el reino de Cristo. La palabra de Dios, el mensaje, el evangelio, es la semilla que el sembrador va a sembrar. Y la va a sembrar en el corazón de las personas que lo quieran escuchar. Entonces, el sembrador es el creyente que siembra la palabra de Dios en el corazón de las personas. ¿Ok? Bueno, dice el versículo 4 de este capítulo 13, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Aquí comienza prácticamente la aventura del sembrador en esta parábola, que es estar buscando una tierra donde sembrar la semilla. Esta parábola, más que enfocarse en la acción misma del sembrador, se va a enfocar en la clase de tierra sobre la cual se va a sembrar. Y por eso Mateo nos habla de 4 clases de tierra. Junto al camino, en pedregales, entre espinos y en buena tierra. Comenzamos con la del junto al camino. Esta es la primera clase de terreno donde puede caer la semilla. Esto es junto al camino. Bueno, otra cosa que tenemos que ver en este pasaje es que como hablar por parábolas sería la nueva forma a través de la cual Jesús se comunicaría con sus seguidores, en este caso Jesús les explica esta parábola. Es decir, esta parábola se expone y más adelante se explica por el mismo Jesús. Y lo hace para que se fueran familiarizando en la forma de interpretarlas. Entonces, vámonos al versículo 19, donde Jesús explica la parábola. Y explicando esta primera tierra, Jesús dice, hablando de la primer tipo de tierra, la que cae en el camino, dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, dice, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Ok? Entonces, esta parábola nos habla de que esta semilla cae junto al camino. Es decir, los terrenos que se destinaban propiamente para el cultivo, a veces tenían sendas que la gente había habilitado para cruzar por ellos. También estaban los otros caminos que se encontraban a las orillas de estos terrenos. ¿Ok? Al momento de echar la semilla, esta podía caer en esos caminos
Y por obvias razones, esta era una tierra pisada, ¿verdad? Por el uso. Era una tierra dura, no era una tierra preparada para sembrar. Y entonces, ¿qué pasaba con esta semilla? Pues cuando esta semilla caía en esos lugares, se perdía. Se perdía la semilla, ya sea porque fuera pisada por la gente que pasaba por ahí, o como dice la parábola, por los pájaros que se la comían. Y Mateo, junto con el Evangelio de Marcos, nos explica qué quieren decir estos pájaros que se la comían. Mateo dicen que estos pájaros son el malo, es decir, Marcos nos dice que es Satanás. Satanás quita la semilla del corazón de estas personas. Satanás y todas sus artimañas hace que la gente se distraiga, que la gente tome con poca seriedad el mensaje, ¿verdad? Y entonces hace que esta semilla no prospere y hace tropezar al hombre que escucha la palabra de Dios. Ahora bien, las personas a las que Jesús comparó con el camino son aquellas personas cuyo corazón se ha endurecido, ¿verdad? Y nosotros podemos saber que el corazón de las personas se puede endurecer por diferentes razones. Por eso, cuando tienen el corazón endurecido, no oyen la palabra y no la entienden, como fue el caso de los judíos. Estas personas que tienen el corazón endurecido, a veces son estas personas resentidas con Dios, porque perdieron algo, ¿verdad? Quizás perdieron el trabajo, perdieron la salud, perdieron la estabilidad económica, o perdieron a un ser querido, y entonces le echan la culpa a Dios, y entonces endurecen su corazón hacia Él, están resentidos, ¿verdad? Y rechazan cualquier cosa que suene a Dios. Otros tienen cauterizada la conciencia, se han vuelto insensibles a la palabra, su corazón está endurecido por otra razón, porque viven sumergidos en el pecado. Y nosotros leemos que una de las cosas que el pecado hace en el corazón del hombre es que lo endurece, lo hace insensible a las cosas de Dios. Y entonces estas personas lo que hacen es que rehuyen a cualquier cosa que los enfrente con su situación moral. Y entonces rehuyen a escuchar la palabra de Dios, o si la escuchan, no le dan importancia. Estas personas están muy a gusto con su forma de vivir, ¿verdad? No están dispuestos a abandonar su pecado. Y como dice la Escritura, pues ellos van a caer por su propia impiedad. Otras personas están endurecidas, ¿verdad? Porque están ciegos, y por estar ciegos no pueden ver más allá de su nariz. Es decir, muchas personas han sido endurecidas para escuchar el Evangelio por la religión que practican. Estas personas han heredado X religión familiar y ver para otro lado, escuchar, les asusta. Están tan adoctrinados por su religión que ésta les prohíbe ver por encima de la cerca, y solo se conforman con aceptar ciegamente lo que sus líderes les enseñan. Ahora, generalmente esta clase de personas ni siquiera conocen bien su religión, ¿verdad?
pero eso sí la defienden a morir. Y lo único que hacen es que se están cerrando a escuchar. A mí se me figura que son como esos caballos a los que se les ponen sus anteojeras, ¿verdad? Para limitar su visión. Y obviamente no pueden ver. Como dice la Escritura, tropiezan en sus propias tinieblas. Es tremendo, pero es una realidad. Hoy en día existen muchas religiones que se dicen cristianas, donde se supone que la Biblia es el cimiento de su fe y Cristo es la piedra angular. Pero no conocen la Biblia, no conocen el verdadero mensaje que ésta contiene. Y en lugar de que se tomen el tiempo de conocerla, se dedican a realizar actos huecos y ritos religiosos que desde luego no tienen ninguna base bíblica y por lo mismo no tienen ninguna importancia, ninguna validez. Pero cómo confunden y le dan falsas esperanzas a estas personas. Bueno, dice el versículo 5 y 6. Esta fue la explicación de la primera tierra. La segunda dice, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Bueno, esta es la segunda clase de tierra donde puede caer la semilla, que es entre pedregales. Es decir, es un lugar que, si bien tiene una tierra, tiene una ligera capa de tierra, pero está encima de las piedras. Y como es una tierra que está encima de las piedras, pues no puede retener la humedad que necesita la semilla, ¿verdad? Quizás esta pequeña franja, esta capita de tierra, pues no es mala en sí misma, ¿verdad? Quizá puede ser una tierra receptiva, puede aceptar la semilla, pero el problema es que no tiene profundidad, de tal forma que es imposible que ésta eche raíces fuertes. Y lo más seguro es cuando trate de crecer, cuando trate de salir, el mismo sol la vaya a quemar. La explicación que dio Jesús está en el versículo 20 y 21 de este capítulo. Y vamos a leerlo. Dice así: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. ¿Ok? Estas son esas personas que escuchan el Evangelio con gusto, lo entienden, se les hace maravilloso y novedoso, lo aceptan. Y generalmente cuando los invitas a orar para recibir a Cristo lo hacen. Pero ¿qué pasa después? Dice el pasaje que tropiezan. Primeramente tropiezan consigo mismas y después con la persecución externa que viene de aquellas personas que no quieren que ellos sean cristianos. Y te empiezan a poner el pie y mil cosas más. Estas aflicciones se convierten en esas piedras que le van a impedir a echar raíces profundas. Yo tengo un recuerdo de esto muy personal. Yo me acuerdo que cuando yo me convertí, bueno, pues obviamente como un convertido nuevo y gozoso, empecé a compartir el Evangelio con mi familia. Ellos fueron los primeros que escucharon el Evangelio de mi parte. Empecé con mi mami y después con mis hermanas. Y llegó un momento en que llegué con la persona más opuesta y dura
de la familia que era mi hermano mayor. Él me escuchó, se burló, me criticó y me dijo: esto es algo que te va a durar muy poco. Esto es algo como una moda en la que tú te estás metiendo, pero ya te quiero ver, dice, en unos años más. Bueno, finalmente, gracias a Dios, yo pude tener raíces fuertes y hasta ahora sigo a Cristo. Pero este es un ejemplo claro del tipo de aflicción al que son sometidas estas personas que no tienen una raíz profunda y van a ser tropezadas fácil y rápidamente, precisamente por esta presión que se empieza a ejercer por las personas que rodean al cristiano nuevo, ¿verdad? La intención es que abandonen su nueva fe. Este tipo de personas quizás tengan una decisión sincera de seguir a Cristo, ¿verdad? Pero al no ser profunda y a veces al no ser real, puede ser solamente una decisión emocional o superficial de seguir a Cristo. Estas personas quizás tengan el anhelo de vivir la vida cristiana, ¿verdad? Les gusta ver a los cristianos, ¿verdad? Les gusta la forma de ser de ellos. Y a veces, en su afán de ser cristianos, lo hacen por sus propias fuerzas o lo hacen en una forma de imitación. Pero el problema es que no tienen raíces. Es que realmente no se han convertido. Y entonces, el sol abrasador termina secándolas. Así nos ha pasado, y algunos de ustedes son testigos, con muchas personas que han ido al grupo bíblico, ¿verdad? Comienzan bien, parece que se convirtieron, pero de pronto desaparecen y ya no volvemos a saber más de ellos. ¿Por qué? Porque parecía, pero en realidad no tenían raíz. Esto también estuvo pasando no hace mucho en el medio artístico. No sé si les tocó ver que de pronto oían que un actor, ¿no?, un cantante o alguien del medio de pronto se presentaba, ¿verdad?, y decía: yo ya soy un cristiano. Pero luego lo veíamos haciendo y diciendo cada cosa que pues nada más no checaba, ¿verdad? Los veíamos ver cómo empezaban a derrapar hasta que finalmente se salían del camino. ¿Qué pasó? Pues que nunca se convirtieron realmente. En un momento dado, alguien les dijo que por haber hecho una oración ya eran cristianos. Pero la realidad es que nadie se salva por hacer una oración. No es por el hecho de orar que te vas a salvar. La oración no es ese conjuro mágico de las películas de ficción que tan solo con decirla se abre la puerta o aniquilas al enemigo. La oración efectiva, la oración que salva, debe manifestar lo que hay en tu corazón. Pero si en tu corazón no hay dolor por tu pecado, si no hay un verdadero arrepentimiento, si no hay un reconocimiento de tu insuficiencia para salvarte por ti mismo, si no te ves perdido y por lo mismo no ves a Jesús como el único camino, como la única salvación y la única esperanza para tu vida, si tú no pones tu fe en los logros de Cristo en la cruz,
si no lo ves como tu único Salvador y no estás dispuesto a entregarle tu vida para que sea tu Señor, entonces podrás orar 1000 veces y no funcionará. Ninguna oración es suficiente si solo se hace con la boca, pero no refleja el anhelo de un corazón sincero y humillado. Vámonos más rápido porque ya se acaba el tiempo. Dice el versículo 7, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Este es el tercer tipo de terreno con el que se encuentra el sembrador, que es una tierra que está cubierta de espinos. Bueno, nosotros sabemos que las semillas son muy poderosas, ¿verdad? Las semillas son capaces de crecer librando muchos obstáculos, pero aquí se nos dice que tantos espinos terminaron ahogando la vida que la semilla hubiera podido producir. Y la explicación de esta parte está en el versículo 22, que dice así: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Bueno, es de notar que aquí dice que esta persona oye la palabra, oye, pero no dice más. Y pues nosotros hemos leído en Juan, por ejemplo, que dice que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Es decir, para que haya un fruto deben de conjuntarse estos dos ingredientes: oír y creer. Estos son dos ingredientes básicos para que haya una conversión, pero aquí dice que la persona solamente oye la palabra. Esa es la razón del fracaso de esta clase de personas, que tan solo se conforman con oír, pero nada más. No llegan al punto de creer. La palabra no hace el efecto completo en ellos. Y seguramente tú conoces este tipo de personas, ¿verdad? Son estas personas a las que les puedes estar hablando horas y horas y nunca te escuchan. Te das cuenta que su mente está en otro lado, que su interés está en otras cosas. Literalmente te das cuenta que le estás hablando a la pared. Y aquí la parábola dice que oyen la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hace infructuosa. Bueno, anteriormente vimos que hay personas cuyo pecado los obliga o los hace que no escuchen la palabra. En este caso, dice que el obstáculo que impide que estas personas escuchen es que tienen demasiadas codicias materiales y su mente está en los placeres de la vida. Estas cosas se convierten en esos espinos que las rodean y las ahogan y les impiden crecer. Esto hace que aunque oigan, no hagan caso. La palabra rebotará y aunque entre a su oído, no entrará a su corazón. Bueno, dice el versículo 9, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Bueno,
Este es el cuarto tipo de personas con las que nos podemos encontrar, ¿eh? Y esta es la clase de tierra que todo sembrador sueña con sembrar. Representa el tipo de personas pues con las que nos gustaría hablar siempre, ¿verdad? Por desgracia, como ya vimos, pues esto no sucede todas las veces. Las características de estas personas, las características de esta tierra son las ideales. Oyen, entienden, creen y se convierten. Y cuando ya están en condiciones, cuando ya han madurado lo suficiente, dan fruto y producen a 100, a 60 y a 30 por uno. Esto es algo verdaderamente exitoso, esto sí es fructífero, ¿verdad? Ahora bien, debo aclarar que el sembrador no fracasa si no siembra en esta tierra, no. El fracaso del sembrador sería no salir y sembrar, pero la tierra no la escoges tú. Es Dios quien la pone en tu camino, porque Él le da a toda clase de personas la oportunidad de oír el mensaje de salvación. Tu obligación como sembrador es cargar cada día tu gavilla, llenarla de semilla y salir a dispersarla por donde te lleve Dios. Pero de ninguna forma la mala tierra te debe hacer desistir de tu trabajo. Como decía Pablo en 1 Corintios 9, 16 y 17. Dice así, Pablo dice, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena gana, de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, pues la comisión me ha sido encomendada. O sea, Dios nos ha mandado a cumplir esto, aunque lo hagas de buena o de mala voluntad. Esta es la parábola del sembrador. Esta es la parábola que refleja nuestro trabajo. Esta es la parábola que nosotros tenemos que llevar a cabo con todo gusto, porque esta es la misión que nos ha sido encomendada. Yo recuerdo que en mis años mozos, ¿verdad? Un fin de semana fuimos a Tamazunchale, que es un pueblito que se encuentra en San Luis Potosí, allá. En ese tiempo estaba muy feyón, ¿verdad? Muy abandonado de la gracia de Dios. Fuimos unos amigos en una misión evangelística. Fuimos a hablar de Cristo. Y estábamos tan contentos de poder compartir la palabra en ese pueblito, que mientras esperábamos la cita que teníamos, fuimos a caminar a la plaza central y comenzamos a cantar mientras caminábamos este coro clásico de Sembraré, que es el que les voy a poner precisamente al final para que lo conozcan. Y esto pues reflejaba en nosotros el gozo que teníamos y el privilegio de salir a sembrar la palabra de Dios. Bueno, la conclusión sería que ojalá esta parábola te ayude a entender que si quieres servir a Dios, lo primero que debes hacer es convertirte en un sembrador. Después tienes que ponerte a trabajar, asumiendo cada día el compromiso de sembrar la semilla del Evangelio en toda clase de personas con las que te encuentres. Recuerda que Dios ama a todo tipo de personas que existen en el mundo y quiere que todas tengan la oportunidad de escuchar el plan de salvación.
Pero se necesita de un sembrador que salga a sembrar. Esta cuestión de sembrar será fácil y natural si comienzas a hacerlo. Lo difícil es empezar. Después de que lo hagas, después de que encuentres el gozo y realices el privilegio de poder compartir el mensaje de Dios, esto se convertirá en una necesidad para ti. Pero el chiste es empezar a hacerlo. Hoy como nunca, a través de lo que hemos visto con Mine y de todo lo que hemos escuchado, pues la vida pasa, ¿verdad? Y a veces perdemos mucho tiempo hablando de tonterías o de cosas triviales con la gente. Procura, en la medida de lo posible, encauzar tu plática a las cosas de valor. ¿Cuántas veces hemos lamentado no haber abierto nuestra boca a tiempo para sembrar la semilla del Evangelio en el corazón de aquellos a quienes decíamos apreciar o amar? Precisamente ayer Alma me contaba su experiencia, ¿verdad? Ella me decía que se lamentaba por no haber podido compartir el Evangelio con su amigo e instructor. Y hace unos días, pues murió de un infarto. Entonces, no se te olvide que la vida es breve. ¿Ok? Pues la semana que entra vamos a continuar con esta plática. Me despido de ustedes como siempre, ¿verdad? Maranata.